Yo voy a convocar a las entidades locales y a vosotros. Vale, vale, juntos, vale. Y yo no sé cómo... ¿Te acuerdas? Que quiere empezar a vender esta máquina la materia. Si lo vas a poner, está hablando con los Nosotros, como decía, lo van a hacer posible con el comunicación que te he dado yo, a mí no me suena. Valle de Juco, sí, tampoco lo Peñafiel, por ahí. Ya han pasado, ya se lo han hecho policias. Claro, no, eso es solo para A ver si Soria hace una pista de esa. No, los dos. Sí, hablamos del año pasado. que han dado la diaria. Ahí está, ahí junto. Es que te tendrás que ir. Sí. Ya, estamos. Ahora. Sí, empezamos a hablar de cierto no conocer al ordenador que se esté aquí. Buenas tardes a todos. Deporte, que muchas veces en estos tiempos desde el Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Castilla y León. Educación Física, perdonar los errores que podamos cometer. Es importante también porque hay una cosa, yo soy profesor respecto al deporte. Siempre les digo que nunca ha tenido tanta importancia como ahora. Hombres y de alta clase social. Para todos, no solo los niños, no solo los jóvenes. Últimamente, en los últimos que los aspirantes a gobernar esta comunidad autónoma con un currículum muy extenso. Dar un poco que estamos en, pues si alguien no lo recuerda bien, pero alguno tenemos muy presente. Entonces no. Muy bien. Ángel Hernández, que es soriano de Educación Infantil, concejal del Ayuntamiento de Soria y procurador. Yo creo que la materia deportiva es fundamental, ¿no? para una sociedad. En nuestro programa electoral lo que queremos igual, por lo tanto, yo creo que tampoco la debemos encajar en un sitio concreto. Al final, cuando impulsamos, ¿no?, las políticas deportivas, estamos hablando de actividad física, de vida saludable, de factor de cohesión e inclusión social, de manifestación cultural, de instrumento educativo, de motor de economía en nuestro territorio y, por lo tanto, también debe ser una de las herramientas para luchar contra la despoblación, que yo creo que sí que es un debate que se ha puesto encima de la mesa y que cuando hablamos de despoblación igual también se nos olvida hablar de deporte, pero gracias al deporte también podríamos asentar población en el territorio. Por eso, dentro del programa electoral tenemos varias patas. La primera y fundamental y básica, ¿no?, que tenemos es el deporte y salud, fomentando la actividad física y deportiva, recuperando el programa de mayores activos en todo el territorio, que últimamente lo han estado desarrollando los ayuntamientos, sin la ayuda de la propia Junta de Castilla y León, el impulso al Centro Regional de Medicina Deportiva y extender para que todas las provincias puedan acceder a ese centro de medicina deportiva y la receta deportiva como una herramienta también para corregir determinados aspectos que la sanidad
igual nos recomienda los medicamentos, pero que también con el deporte se puede trabajar esa curación, ¿no?, de determinadas enfermedades. El deporte como educación fundamental y un eje transversal, coordinado, ¿no?, con la consejería dependiente de educación, con un programa de deporte escolar ambicioso, que aglutine las actividades extraescolares y con un proyecto deportivo de centro, ¿no?, que al final conlleve la raíz de toda la educación deportiva de nuestros niños y de nuestras niñas, compatibilizando también dentro de educación todo lo que es la actividad física y la actividad educativa, sobre todo cuando estamos formando a deportistas, ¿no?, porque muchas veces se nos hace complicado compatibilizar la actividad deportiva y la educativa. Además, poner en marcha incentivos económicos para que nuestros deportistas se formen en universidades de Castilla y León. Deporte e inclusión, yo creo que no hay área más justa que el deporte, ¿no? Y cuando hablamos de la práctica deportiva de las personas con capacidades diversas, pues al final debemos potenciar esa práctica deportiva porque nos hace ser una sociedad más justa, fomentando, ¿no?, el deporte adaptado, los campeonatos autonómicos de deporte adaptado, y seguimos, ¿no?, con esa pata social, esa pata de igualdad. La verdad es que estamos aquí 5 hombres hablando de deporte y yo creo que ya es el tiempo en el que las mujeres deben liderar el deporte también, ¿no? Medio minuto. Bueno, me quedan muchas cosas, pero luego las diré. Y yo creo que ahora también es el momento de que las mujeres, ¿no?, puedan liderar el deporte, rompiendo esos techos de cristal. Y ojalá, ¿no?, el próximo responsable de deporte sea una directora general de deportes que le dé un impulso también a la mujer y el deporte, porque nos parece fundamental, hablando con todas las organizaciones. Y hablaríamos de transparencia, hablamos de formación de profesionales con las enseñanzas de régimen especial deportivas que hay que desarrollar en nuestra comunidad autónoma, un plan estratégico de instalaciones deportivas contando con todo el territorio, esa pata de cohesión territorial, y el deporte como economía y como motor de desarrollo del territorio. Estás en tiempo añadido. Se ha acabado justo, ¿eh? Iniciativa, por la invitación. Creemos desde Podemos Castilla y León que el deporte es una cuestión muy importante a nivel social, a nivel cívico, a nivel cultural, y entendemos que en campaña electoral también se debe debatir de deporte. Nuestra concepción del deporte, en nuestro programa electoral, entendemos que es una concepción transversal. El deporte no es una cuestión específica, sino que el deporte tiene que estar presente en los distintos ámbitos sectoriales de la sociedad. Cuando hablamos de educación, tenemos que hablar indefectiblemente de deporte. Cuando hablamos de accesibilidad y de derechos de las personas con discapacidad, tenemos que hablar de deporte, y cuando hablamos de empleo tenemos que hablar de deporte. El deporte tiene que ser un ámbito transversal de la sociedad y así lo tenemos que defender desde las instituciones. Lo primero que entendemos desde Podemos es que el deporte en Castilla y León necesita un rumbo, necesita una orientación política, y por eso creemos que es necesario realizar un plan estratégico que cuente con la participación y la colaboración de los distintos agentes sociales. En 2017, si no recuerdo mal, acabó el Plan Estratégico de Deporte en Castilla y León y es necesario comenzar a forjar un plan estratégico colaborativo, participativo, porque la política deportiva no puede ser adoptada desde una perspectiva unilateral por parte de un determinado gobierno, sino que tiene que ser una política colaborativa, participada. Entendemos además que el deporte tiene que tener una concepción abierta. Cuando hablamos de deporte tenemos que fomentar la participación de todos los actores de la sociedad, de todas las edades, de todos los grupos sociales, para eliminar barreras, para eliminar discriminación, etc. Nuestro programa tiene una serie de medidas concretas que paso a desglosar muy brevemente. Entendemos que hay que reforzar la educación física y desde la política educativa se puede reforzar, y en ese sentido asumimos buena parte de las reivindicaciones del COLEF para incorporar y potenciar la educación física en las escuelas. Entendemos además que los centros públicos tienen que tener una programación deportiva específica. También los poderes públicos deben facilitar asistencia reglada a las distintas federaciones. Debe haber una relación más fluida entre las federaciones y las administraciones y tiene que ser una relación bidireccional. Más facilidades y también más rendición de cuentas y una mejor relación de colaboración entre administración y federaciones deportivas. Entendemos que es fundamental apoyar el deporte base y el deporte en edad escolar. Nos llegan muchas reivindicaciones de ciudadanos de a pie, de familias que tienen que elegir, por ejemplo, entre
pagar la matrícula de los libros, pagar los libros, elegir entre determinadas en fin, opciones y el deporte. Y esto no puede ser. El deporte tiene que estar garantizado con independencia de los recursos económicos. Es necesario dotar de planes de ayuda para que todas las personas, todos los niños sobre todo, puedan realizar una actividad deportiva y que no haya una barrera de acceso por cuestiones económicas. Es fundamental, además, modificar los criterios de subvenciones para que se garantice la participación y la potenciación de los deportes minoritarios. Entendemos que hay que potenciar en esos criterios para las subvenciones de manera que los deportes minoritarios tengan una garantía en el acceso a los mismos. Y también creemos que es fundamental integrar una perspectiva de género en el deporte. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que hacer políticas de igualdad de manera transversal. Esto es un ejemplo de una problemática que tenemos, el hecho de que estemos aquí 5 hombres. Por lo tanto, es necesario garantizar la paridad en las federaciones, en los órganos directivos, es necesario garantizar la paridad en el Consejo del Deporte y es necesario que haya un observatorio específico con una sección de deporte y género. Y para terminar, una cuestión muy importante, no estrictamente del ámbito autonómico, y es que las instalaciones deportivas tienen que ser, en la medida de lo posible, gestionadas de manera pública. Buenas tardes, señores, señoras. Soy muy nuevo en esto, llevo muy poco en la política y bueno, pues no estoy tan suelto y tan rodado como vosotros, pero bueno, yo creo que todos vamos en la misma línea, ¿no? En el caso del deporte. Bueno, para mí es un auténtico placer. He tenido un problema con la informática porque esto de tener uno que tiene Mac y otro que no lo tiene, pues no puedo imprimir y entonces, pues bueno. Ay, perdóname. Bueno, entonces yo agradecer al cole por esta organización. La verdad que yo pienso que es muy importante tener estos encuentros, como decía José Miguel Ortega, que es la primera vez que se hace un debate de lo que es exclusivamente de deporte. Y bueno, pues un poco agradecer a diferentes asociaciones que nos conocemos muchos de nosotros. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Entonces nosotros desde Ciudadanos hay una ley del deporte que se ha aprobado hace poco tiempo y yo creo que, vamos, la anterior estaba muy anticuada y esta, pues yo creo que soluciona, de hecho hasta el nombre ha cambiado, ¿no? Actividad física y deporte, o sea que ya no hablamos solo de deporte de competición, sino que hablamos también de actividad física, que todo el mundo puede hacer deporte, ¿no? Lo han dicho ellos también, que pueda llegar a todo el mundo porque eso es salud y es inclusión también, ¿no? Y también la gente minusválida que también tiene derecho a formar parte de este núcleo. Hay cosas que están regladas, el deporte reglado, el deporte competitivo, como lo organizan las federaciones, y hoy en día también está el deporte, que hay casi más deporte que no está organizado, o sea, lo que es con licencia deportiva, que de hecho, según dicen, que mueve un 5% de la economía mundial, o sea que es una barbaridad, ¿no? Lo que mueve, lo que está todo alrededor del deporte. Bueno, desde Ciudadanos, pues bueno, tenemos unas cuantas medidas, aparte de que hemos contribuido en la aprobación de la ley del deporte nueva, ¿no? Que ha sido en febrero, y hemos estado a favor y hemos contribuido en ella, ¿no? Y yo creo que está muy bien hecha, lo que hace falta luego es cumplirla, ¿no? Intentar cumplirlo. También con las nuevas titulaciones. Bueno, pues hay un escrito que viene de la Unión Europea, que es el Libro Blanco. Toda esta ley viene a raíz de eso, pero que estamos hablando del 2007. Este libro viene de 2007 y son muchas de las modificaciones de nuestra nueva ley del deporte. Bueno, entonces, voy a poner unos puntos que desde Ciudadanos vamos a intentar desarrollar. Fomentaremos el deporte para promover hábitos de vida saludable y un espíritu deportivo y de cooperación, ¿vale? Y luego también promoveremos la ampliación de nuestras ligas deportivas. Esto lo que hablamos de la parte rural, ¿no? De la despoblación, que entonces hay que fomentar en las zonas estas que están más desprotegidas para intentar llegar a todo ello, ¿no? Luego pondremos en marcha un programa específico para aumentar la práctica deportiva entre las mujeres, sobre todo la adolescencia y cuando son madres también. Tenemos ahí un problema de abandono de la actividad física. Y entonces, pues bueno, es un poquito, nosotros
intentaremos desarrollar, que también viene la nueva ley del deporte, también viene. Impulsaremos una mejora de la protección social de los deportistas profesionales. Eso, bueno, también lo he sufrido en mis carnes, ¿no? Que yo vengo del mundo profesional y, bueno, he estado 16 años en la alta competición y cuando he terminado mis 16 años representando a España y a mi tierra, pues prácticamente me han dado una patada en el culo. Entonces, bueno, eso es lo que hay que cambiar. Viene muy bien en la ley del deporte nueva, entonces por eso digo que espero que se cumpla. Bien. Luego, impulsaremos medidas de transparencia y buenas prácticas en las federaciones deportivas. Yo he estado mucho tiempo incluso como director técnico y, bueno, pues he intentado hacer las cosas bien. No estoy en el mundo federado actualmente, estoy en el mundo, además del turismo, estoy en las Socios del Duratón como guía en el Parque Natural. Y, bueno, pues entonces he vivido un poco los dos terrenos, ¿no? La alta competición y el turismo también. Esto forma parte del turismo. Bien. Hemos llegado. Turno ahora para José María Bravo. Anda, ahí estoy yo. Está él ahí, Ahí estoy. en las Socios del Río Duratón. Ahí, eso es. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero gracias a COLEF por esta iniciativa. Yo creo que se va a repetir mucho ciertas palabras a lo largo de este debate: transversalidad, sanidad, educación, y creo que, a ver si entre todos, creo que vamos a tener un punto de unión, sobre todo a la hora del diálogo, porque todos los partidos políticos estamos en esa deriva. De hecho, efectivamente venimos aquí, partimos de la base de que acabamos de aprobar una ley del deporte que se ha aprobado con la mayoría de los votos de la propia Cámara, salvo unas abstenciones que eran por un matiz específico dentro de la ley, no por lo que era en sí la ley, y es una ley que recoge un deporte para todos y un deporte para todos los niveles de edad y, efectivamente, como se ha hablado también, con un aspecto muy importante que va a ser para la inclusión. Con lo cual, el programa electoral del Partido Popular no podría comenzar sin solicitar o sin pedir al próximo Gobierno regional el que se haga el desarrollo normativo de esa ley, porque eso va a implementar completamente la ley y van a dejar los puntos sobre las íes de muchas de las cosas que durante los debates de la propia ley y los debates de la ponencia se dejaron para su reglamentación. Y también, efectivamente, tenemos que poner en marcha el próximo Plan Estratégico del Deporte de Castilla y León. Creo que es fundamental para dar esas bases de lo que va a ser los 4 próximos años en el deporte de nuestra comunidad autónoma. Y, efectivamente, aquí estamos en el colegio de profesionales y creemos que lo bueno que tiene la ley es que se va a poder hacer un desarrollo reglamentario del ejercicio profesional de la actividad física deportiva. Y creemos que es fundamental, sobre todo por la seguridad y por el aprendizaje, porque creemos que es fundamental. Y también hemos promovido mucho la igualdad y vamos a seguir promoviendo la igualdad, y una igualdad efectiva para que todo el mundo pueda tener acceso, toda la población, medio rural, discapacidad, mujer, que tenga acceso a ese deporte. Y hemos impulsado mucho la labor de las federaciones, también se recoge en la propia ley. Incluso nosotros queremos ir más allá también con los clubes deportivos, porque pretendemos promover nuevas formas asociativas, clubes deportivos federativos, populares, deportivos, porque creemos que al ser tan transversal y acoger prácticamente a toda la población, hoy por hoy con el nuevo título físico-deportivo, es también una de las prioridades que tiene el Partido Popular de cara a los próximos 4 años. Pero queremos ir mucho más allá. Desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno, que hemos apoyado al Partido Popular, creemos que con el presupuesto que se ha tenido en los últimos años se han hecho encaje de bolillos, pero se ha propiciado becas a más de 200 deportistas al año de alto rendimiento para que puedan tener sus estudios. Pero tenemos que compatibilizar esos estudios con el alto rendimiento y, efectivamente, ahí tenemos que impulsar y tener conversaciones con educación para que todo eso pueda ser compatible. Y programas específicos de inserción laboral y, sobre todo, de inserción social, porque el deportista de élite,
cuando termina su etapa, efectivamente, tiene que tener, ahora mismo ha empezado el programa que la Junta de Castilla y León ha impulsado hace 2 meses, y ya cualquier deportista de élite puede solicitar la ayuda de psicólogo, de una persona de orientación laboral para esto. Y podríamos hablar de muchísimos más puntos que recoge nuestro programa electoral y que de lo que se trata es de hacer y desarrollar esta ley que hemos aprobado entre todos los grupos parlamentarios, de todo y para todos, y para tener un mejor y más deporte en la comunidad autónoma. Muy bien, pues va a cerrar este turno de intervenciones. Qué difícil es hablar. El responsable de educación. Eso es. De estos partidos en la comunidad, ¿no? Sí, gracias. Y qué difícil es hablar después de todos vosotros. Lo primero, agradecer a Colev que nos haya invitado, y sobre todo yo estoy más familiarizado con el tema educativo. Voy a intentar llevar todas las propuestas al tema educativo, pero antes sí que me gustaría sobre todo dar las gracias a Sarrión y a Alberto por haberme nombrado responsable en este debate, y sobre todo darles las gracias porque yo creo que el deporte y todo lo que tenga que ver con la actividad física en Valladolid ha aumentado. Tengo un dato económico, que en el 2018 el deporte base en Valladolid recaudó 41,4 millones de euros, y creo que es un dato bastante importante para que nos demos cuenta cómo es el turismo interior, que funciona, y hay veces que la Junta de Castilla y León pues, no potencia lo suficiente. Desde Izquierda Unida, en este sentido, y Castilla y León en Marcha, tenemos 3 localidades, como es Valladolid, Zamora y Medina del Campo, que tienen en torno a unos 400.000 habitantes y tienen una gestión deportiva que a día de hoy es bastante eficaz. El deporte base sigue en aumento, porque yo creo que desde el deporte es muy importante el deporte profesional, pero también el amateur. He sacado de un estudio un dato muy importante que yo creo que para mí refleja que el aumento del deporte del 2000 al 2015 aumentó un 16,5% de los no federados, pero solo el 7,7% de las licencias se aumentaron. Entonces quiere decir que el deporte base sí que aumenta, pero las federaciones, las federativas, no. Ahora sí que me gustaría bajar un poco el debate a lo que yo sí que me encuentro un poco más cómodo, y perdonadme con esto, es que la Organización Mundial de la Salud dice 2 cosas muy importantes, y una de ellas es que 5 de las horas lectivas del colegio deberían ser de educación física, y a día de hoy no se cumple. En primaria solamente hay 2 horas, y en secundaria creo que son 2, y en segundo de bachillerato no existe. Como en otros países sí, en otros países incluso en la EBAU sí que hay. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que incidir en que la Junta de Castilla y León tiene que cambiar radicalmente y poner una hora lectiva de educación física o de actividad física, porque es fundamental que nuestros alumnos y nuestras alumnas sigan teniendo esta higiene, tanto corporal como mental, que ya sabemos que la actividad física no solamente es deporte. El segundo de los datos es que la Organización Mundial de la Salud dice que el 40% de nuestros niños y niñas en educación primaria e infantil son obesos, el 40%. Es una barbaridad esto. Y parece que no, pero a día de hoy yo me encuentro con muchas madres que dicen fulano de tal, castigado. ¿Sabéis con qué le castigan? Pues hoy tú no vas a fútbol, hoy tú no vas a baloncesto, hoy tú no vas a atletismo. Nunca nadie le castiga con te voy a quitar 1 hora de matemáticas o 1 hora de lengua. Y es lamentable este tipo, porque parece que las asignaturas Marías es educación física. Y es todo lo contrario, es lo más importante, la resolución de conflictos, la sociabilización con la educación física. Todo esto lo tenemos que potenciar desde la educación física como asignatura, y tiene que ser transversal, como han dicho mis compañeros, pero dentro de la escuela. Luego, otra cosa muy importante y que a mí me llama mucho la atención son los patios. Decimos que las plazas tienen que estar llenas de niños. A mí me encanta el ruido, de verdad. Cuando estoy en un aula, cuando entro y veo que todos están en silencio, digo, uff, algo ha pasado. Y cuando voy a un patio y está desolado, que no hay nadie, que nadie puede jugar, o porque está cerrado, porque no hay nadie que lo practique, que lo mueva, me parece que nos falta algo. Y nos falta eso, el bajar abajo y de abrir los... Hablando de faltar, nos falta medio minuto. ¡Ostras! Pues tengo que ir más rápido. Lo que quiere decir es que tenemos que abrir estos espacios a la comunidad, y esto sí que lo tenemos puesto. Voy a intentar ir lo más rápido posible.
Cuando habéis hablado vosotros, digo, joder, que bien hablan, y yo parece que me atasco. Hemos propuesto en nuestro programa electoral, aparte de la hora lectiva de educación física, la natación. Según la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, Castilla y León es una de las comunidades que más ahogamientos en agua tenemos. Hay 14 muertos hasta que se aprobó la ley. Sí que queremos coordinar los instrumentos de gestión locales y autonómicos, tener más transversalidad en este sistema, igual y con las federaciones, que son súper importantes. Ya está, muchas gracias. Perdón. Como vamos ahora a ver, pues todo eso lo vemos del deporte base, de la actividad física, hasta qué punto interesa de verdad a los políticos. Bastante creo que decía Juan Manuel una cosa muy importante. Yo no me considero, con 24 años yo me partí un tendón de Aquiles y me encontré en el absoluto vacío. No sabía ni qué hacer con mi vida, entonces me puse a estudiar. Dije, bueno, venga. Y es verdad que desde Castilla y León en Marcha sí que proponemos que haya personas con necesidades, con personas que realmente te orienten a que después de haber dado tu vida por el deporte de élite, te reincorporen o te sepan reorientar a tu vida laboral o tu vida que realmente luego quieras hacer después del deporte, porque eso a día de hoy no se trabaja. Y hay un vacío, yo no sé si Juan Manuel lo ha podido experimentar. Yo con 24 años yo nunca fui olímpico, nunca tuve grandes metas, pero sí que es verdad que encontré un vacío y eso sí que queremos, y lo hemos puesto en el programa electoral, de intentar encontrar las soluciones posibles para evitar ese tipo de problemas. Yo creo que es innegable que todos los partidos políticos vamos a apoyar el deporte de élite. En concreto, el Partido Popular lleva medidas muy concretas que yo sí que he dado unas pequeñas pinceladas con el tema, sobre todo, de la reinserción. No me parece una palabra muy adecuada, pero claro, tú terminas una etapa de tu vida en la que tienes que volver a empezar otra y muchas veces completamente diferente a la que tú has llevado siempre. Pero seguimos manteniendo las ayudas y estamos incrementando cada año más las ayudas a los profesionales del deporte. Y no solamente con las 200 y pico becas de residencias o intentando por otros medios coadyuvar lo que es la educación con la práctica del deporte de alta competición, sino que además el presupuesto así lo dice, o sea, no lo digo yo, lo dice que el presupuesto de la Junta de Castilla y León en los últimos 4 años, cuando ha sido posible incrementar ese presupuesto por el tema fundamentalmente económico, y porque aquí los grandes servicios se llevan mucho, o el 80% concretamente, del presupuesto de la Junta de Castilla y León, sí se ha incrementado también esas ayudas, no solamente a los deportistas, sino también a las federaciones y también a los clubes. Y eso yo creo que al final es el germen del deportista también de élite. Con lo cual, el Partido Popular apuesta por ese deportista, apuesta por implementar más ayudas y apuesta también por la tecnificación con mayúsculas del deporte. Bueno, yo que he vivido desde muy joven, entré en la alta competición con 16 años, pues, a ver, el deporte de alta competición, lo primero se tiene que mantener porque es la imagen de nuestros hijos, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Y luego, lo que es el mogollón ahí dentro de lo que es el deportista de alto nivel, cuando pasas de tecnificación ya a alto rendimiento, tenemos un problema, hemos tenido un problema. Yo que he sido director técnico de la Federación de Piragüismo unos cuantos años, teníamos un problema. La ley de deporte te contemplaba ciertas cosas que luego no se cumplían. Por ejemplo, a la hora de compatibilizar estudios con entreno. Yo no tenía un chico en mi equipo que no estudiara, porque el día de mañana te pasa lo mismo que me ha pasado a mí, ¿no? Que entonces tienes que, después de mayor, yo dejé la alta competición con 33 años y entonces necesitas alguien, está mal, pero está bien la reinserción, ¿vale? Que alguien te diga, pues sí, has sido muy bueno, has representado a nuestro país y entonces pues vamos a ayudarte a reinsertarte en la sociedad. Pasa mucha gente que la verdad que ha habido suicidios. Tíos que han sido campeones olímpicos y no han soportado, el día siguiente eres una persona normal y corriente como otra cualquiera, ¿no? Y la verdad que en la nueva ley del deporte viene muy bien. Es importante la coordinación entre las diferentes consejerías, porque si no es imposible
que vayamos hacia adelante y es muy importante que la gente esté formada para luego reinsertarlos, ¿eh? Y enseñar lo que mejor saben, ¿no? Aparte de estar formados académicamente, si han sido buenísimos en atletismo, pues que puedan enseñar, ¿vale? Eso es lo que pienso. Deporte profesional, sí que es verdad que cuando hablamos de deporte profesional hay que analizar de manera muy detenida y con profundidad la realidad del deporte femenino. Y para eso es fundamental, antes de tomar medidas o de elaborar políticas públicas, es necesario conocer la realidad. Por eso la importancia de contar con un observatorio que analice a fondo cuál es esa realidad y probablemente estemos todos de acuerdo en que la problemática es especialmente sensible en materia de deporte femenino. También es fundamental una propuesta que hicimos en la comisión pertinente la legislatura pasada, es el apoyo mediático que se le puede dar al deporte profesional desde Castilla y León. Por ejemplo, agradezco que estén las cámaras de Televisión Castilla y León, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo que desde una televisión autonómica se puede apoyar mucho más con retransmisiones al deporte profesional en Castilla y León. Es decir, se pueden potenciar con los recursos actualmente que tenemos y prácticamente a coste cero. Por último, sí que sería fundamental para tratar el deporte y para añadir más relevancia al deporte, no sé si hace falta una consejería específica a nivel de deporte, pero yo creo que a nivel parlamentario sería una propuesta útil el que exista una comisión en las Cortes de Castilla y León específica para deporte. Muchas veces tengo la sensación de que en las Cortes de Castilla y León el deporte queda diluido en la Comisión de Cultura y Turismo y demás, y yo creo que una comisión parlamentaria donde debatamos de manera permanente sobre la realidad del deporte profesional y también de otras realidades del deporte sería interesante. Queda mucho por hacer, pero desde luego que yo creo que estamos todos de acuerdo en que apoyamos el deporte profesional. Bueno, pues es que al final y tenemos que diferenciar un poco cuando hablamos de deporte profesional y deporte de alto nivel, porque por desgracia, ¿no? Pues cuando hablamos de deporte profesional únicamente nos podemos centrar en varios deportes y varios deportistas en determinadas disciplinas deportivas, ¿no? Porque al final el deporte profesional conlleva también unas exigencias legales, pero vamos, no vamos a entrar en eso, sino yo creo que no podemos hablar de reinserción de un deportista, porque si hablamos de reinserción de un deportista es que el sistema deportivo y la formación de ese deportista ha fallado, ¿no? Y por eso nosotros llevamos dos medidas muy concretas para marcar esa trayectoria a ese deportista, ¿no? O tres medidas. Empezando desde las escuelas con ese proyecto deportivo de los centros y que aprendan el deporte, aumentando las horas de educación física, que también lo llevamos en el programa, pero continuando con incentivos y becas para que los deportistas se sigan formando. Y aparte de esos incentivos y esas becas, también llevamos la propuesta de coordinar las mejores condiciones posibles para compatibilizar esa actividad deportiva y esa actividad formativa. Porque si a los deportistas los formamos siendo deportistas y también profesionalmente, probablemente cuando acaben su carrera profesional como deportistas podrán dedicarse a otra cosa. Aparte de que es fundamental desarrollar las enseñanzas deportivas de régimen especial en coordinación con las federaciones deportivas. Tenemos currículums ya establecidos por el propio Ministerio de Educación que no se han desarrollado en Castilla y León, que esas enseñanzas de régimen especial con la nueva ley del deporte que marca las profesiones también pueden dar una salida profesional a esos deportistas que han dejado su actividad deportiva. Y aparte de la formación de los propios técnicos de las propias federaciones. Y yo creo que por ahí puede ir encaminado ese circuito, ¿no?, que tienen que realizar los deportistas. Pero yo creo que hablar de reinserción a mí me parece muy duro. Entonces es que está fallando el sistema, ¿no? Y lo que tenemos es que los deportistas puedan compatibilizar las dos cosas y que vayan en conjunto. Y es verdad, ¿no?, como decía el compañero de Podemos, que hay que visibilizar y la verdad es que en la última comisión que se desarrolló, ¿no?, la subvención que se da desde la Junta de Castilla y León a Radio Televisión Castilla y León, desde el Partido Socialista propusimos, ¿no?, el que hicieran un programa especial de deporte que por suerte, ¿no?, se está desarrollando, y creo que es fundamental que los recursos, ¿no?, al final vayan a visibilizar todo el deporte de nuestra comunidad autónoma porque es fundamental. Pero yo creo que con lo que preguntabas, al final hay que marcar
un recorrido educativo y un recorrido deportivo, y tienen que ir en paralelo para que se puedan desarrollar tanto profesionalmente como deportivamente. Hay otro tema que también me llamó la atención, que nadie es por bueno o no lo habéis tocado porque se ha pasado por alto. Pero llevamos un programa específico. Una rueda sobre el tema de las Yo creo que lo que instalaciones deportivas. Lo que hace falta en Castilla y León es una planificación estratégica de instalaciones deportivas, pensando, por un lado, la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica de las propias instalaciones, y pensando en la cohesión territorial que tiene nuestra comunidad autónoma. Creo que tenemos que pensar en planes estratégicos que lleven instalaciones deportivas de referencia a diferentes ámbitos de la comunidad autónoma, y que a través, porque al final, hoy por hoy, los que mantienen las instalaciones deportivas, y lo conozco de primera mano al ser concejal del Ayuntamiento de Soria, son los ayuntamientos, ¿no? Y en mi caso se gestionan todas de manera municipal, con lo que al final se presta un mayor servicio, pero el coste es muy elevado. Tenemos que ayudar a los ayuntamientos a mantener esas instalaciones y fomentar hacer instalaciones de referencia en determinadas zonas, sin olvidarnos de las instalaciones deportivas no convencionales. Hoy por hoy, y salían las estadísticas de Strava, han aumentado muchísimo el uso, los registros de running y de ciclismo. Y al aumentar esos registros vemos que hay muchos usuarios deportivos que usan instalaciones no convencionales, es decir, nuestro medio ambiente, nuestra riqueza natural. Tenemos que facilitar, o incluso nuestros ríos, ¿no? Y tenemos que facilitar el uso de esas instalaciones deportivas no convencionales, dando también un servicio a los deportistas y fomentando el turismo deportivo. Pero siempre desde una planificación estratégica que podamos cubrir y podamos tener instalaciones para hacer grandes eventos en diferentes puntos de la comunidad. En cuanto a instalaciones e infraestructuras, creo que es fundamental algo que efectivamente viene en la nueva ley del deporte de Castilla y León, de actividad físico-deportiva, que es la planificación. Una planificación que está prevista además en la ley, que puede ser a nivel autonómico, que luego también tiene que ser a nivel provincial y local. La planificación es fundamental, pero también tiene que ser una planificación acompañada de información pública. Es fundamental que las federaciones, que las asociaciones, que los clubes deportivos trasladen sus necesidades, trasladen realmente sus preferencias, para que luego desde las administraciones se tomen las medidas oportunas. Por lo tanto, la planificación es fundamental. En segundo lugar, antes lo comenté y lo reitero, la gestión pública de las instalaciones deportivas. Traslado una anécdota porque creo que hay un mito sobre la eficiencia privada en la gestión de instalaciones públicas que no se corresponde con la realidad. El otro día, yo soy de Salamanca, fui a reservar una pista de tenis que está gestionada por una empresa privada, por una concesión del Ayuntamiento de Salamanca, y la reserva ni siquiera tenía una página web para poder realizar la reserva desde casa. Es decir, hay un mito en torno a la gestión privada que no se corresponde con la realidad. Las administraciones tienen que confiar en sus propios recursos para gestionar de una manera más eficiente y más accesible para la ciudadanía. Y por último, creo que es fundamental concebir el propio espacio público con una perspectiva deportiva, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de movilidad también estamos hablando de actividad físico-deportiva. Cuando hablamos de carriles bici estamos hablando de deporte, y eso es actividad, y por lo tanto hay que fomentarlo desde los poderes públicos. Incluso también hay que tener una concepción deportiva de la propia calle. La calle como un espacio para jugar. Hay que recuperar las calles para los niños, para las niñas. Yo creo que probablemente haya sido de las últimas generaciones a la que yo pertenezco, que jugábamos en la calle. Yo creo que eso es posible desde una perspectiva integral y colaborativa de todas las administraciones públicas. Bueno, yo creo que, a ver, instalaciones deportivas hay instalaciones deportivas, no en todos los lugares, claro. Por eso es necesario hacer un censo y ver, diferenciar las que son de alto nivel o las que son incluso los espacios naturales, que se hacen muchas hoy en día, se organizan muchas actividades deportivas en muchos espacios naturales, ¿no? Y sobre todo, además, pensando en la gente mayor, que para ellos una instalación deportiva a lo mejor no les va a gustar porque nunca han hecho ese tipo de deporte, pero, por ejemplo, si le llevamos a las hoces de duratón, lo van a pasar muy bien, ¿verdad? Y van a hacer, claro. Y yo también viene en la ley nueva del deporte la utilización que podamos utilizar
en horarios extraescolares todas las instalaciones deportivas que hay dentro de los colegios, que está todo vallado, siempre está todo vallado, está como puertas cerradas, ¿no? Porque normalmente los deportes que son más profesionales sí que tienen unas instalaciones bastante buenas, pero los sitios, además de, como hablamos de parques naturales, por ejemplo, a mí me gustaría que hubiera zonas que pudieran acceder, por ejemplo, los minusválidos, la gente o la gente mayor. No tiene por qué tener barreras, ¿no? Igual que las instalaciones deportivas. Yo creo que debería estar más abierto también. Bueno, creo que es algo fundamental también para el Partido Popular, el tema de las instalaciones deportivas. De hecho, en el propio programa recogemos un punto muy específico en el que pedimos la elaboración del mapa de instalaciones deportivas de interés autonómico y un plan director que las planifique, ordene y regule. Creo que es bastante explícito en cuanto a su redacción, pero efectivamente el deporte ahora mismo se practica en los lugares más insospechados. De hecho, una de las alegaciones que se metieron al PRUJ, al Plan de Ordenación de Recursos del Plan del Guadarrama, que recientemente se ha hecho Parque Nacional, fue una alegación hecha por el propio Partido Popular y por mi persona para que se especificaran las rutas cicloturísticas que se podrían hacer en el Parque de Guadarrama, por eso mismo del deporte en el aire libre y para la utilización de todos los recursos que tenemos a nuestro alcance para practicar el deporte. Y efectivamente la ley va a facilitar, y lo pone explícitamente, que las federaciones y los clubes pueden hacer ciertos convenios con los centros escolares y educativos para poder utilizar esas infraestructuras que ya tenemos, que ya contamos con ellas, en horarios fuera de lo que es la docencia. Y creo que eso da un abanico de posibilidades y amplía mucho el número de infraestructuras deportivas que podemos tener a lo largo y ancho de la comunidad autónoma. Porque es cierto que la comunidad ha invertido, y la propia Junta ha invertido en temas específicos, sobre todo de alto rendimiento. Concretamente lo último ha sido la pista de atletismo de Salamanca, algo que junto con el Consejo Superior de Deportes y el propio Ayuntamiento se ha propiciado para los atletas salmantinos. Pero igual que eso se tiene que propiciar, mantener y sobre todo optimizar los recursos con los que ya contamos. Bueno, pues yo un poco más en la misma línea. Antes había hablado sobre los patios y, como hayan dicho varios de mis compañeros, sobre la planificación que ya viene escrita en la ley del deporte. Deciros que nuestro programa educativo, nuestro programa de deporte sí que tenemos una propuesta que es sobre los programas que se aumenten y que se sigan señalando las rutas de senderismo y los multiaventuras. Yo empecé a hacer atletismo con 8 años y me acuerdo que empecé con Maite en su grupo de entrenamiento y hacíamos el circuito Colacao. El circuito Colacao ya no existe, pero sí que es verdad que era un circuito que realmente era muy divertido, que ibas haciendo actividades y eso sí que se puede hacer. Desde Valladolid toma la palabra, sí que es verdad que con Alberto Bustos y Sarabia sí que se han creado sitios donde poder hacer actividad física en la calle y sí que se han seguido aumentando. Yo sí que recalcaría, y vuelvo a bajar el debate a la educación, sobre todo de primaria e infantil. Yo he sido maestro en varios CRAS, en Castronuño y en San Román de Ornija, en San Román de Ornija, perdón, y en Torrecilla de la Abadesa, y ahí me he encontrado con un problema, ya no solamente de infraestructuras, sino de materiales. Cuando he tenido que dar clase de educación física me he encontrado con el problema de ¿qué hago si no tengo ningún tipo de material? Y es verdad que en los pueblos, te oía ahora de que en los pueblos es verdad que se juega mucho en la calle, tenía que utilizar todo lo que tenía a mi alrededor, que eran los jardines, los patios, las cosas que había en los pueblos, porque de material no había. Y yo sí que creo que desde la Junta de Castilla y León deberíamos de fomentar que todos los colegios rurales tuvieran más material para que se desarrollasen unas buenas clases de educación física. Vamos a dar ahora... Creo que él intenta explicarlo lo mejor posible. Y sí que te diría, ya te digo que yo he sido uno de los responsables que ha hecho el programa de educación junto con otras personas. Sí que ponemos que la FP, el mapa de titulaciones, sea diseñada por las comunidades autónomas y que sobre todo con las necesidades que abarcan en ese grupo social, en esa comunidad. Evidentemente también entra la educación física.
Yo creo que es importante que también se tenga en cuenta. Luego, pues es muy curioso, yo ya te digo, yo soy maestro, yo me denomino rural, porque me gusta mucho la escuela rural. Y sí que es verdad, si te das cuenta, que los niños y las niñas empiezan a dejar de hacer deporte en tercero de primaria. Y me dirás, ¿y por qué en tercero de primaria? Porque empieza la comunión. Y luego ya empiezan las horas lectivas de inglés. Y luego empiezan así. Y la educación física pasa a otro plano. Yo me acuerdo, y siento, Maite, nombrarte a ti más veces, yo me acuerdo cuando éramos pequeños, que había una milla en Valladolid, y se hacían por barrios. Y el barrio lo que hacía era canalizar todos los posibles conflictos y de habilidades sociales, y en cada barrio, yo soy de Las Delicias, pero había una en Pajarillos, otra en Huerta del Rey, y luego se hacía un gran acto en la Plaza Mayor. Y me acuerdo perfectamente que García Chico, seguramente que Gerardo se acuerda, porque seguramente que era el presidente, García Chico saltaba en pértiga en la final de la milla. Y yo me quedé flipado, yo quise ser atleta en aquel momento. Entonces desde nosotros, desde Castilla y León en Marcha, sí que nos comprometemos a eso, a que la profesionalización, la educación física, que ojalá hubiera 3 horas, o incluso 4, pero bueno, que con esa tercera, pues sí, que la FP básica, pues evidentemente es necesaria que vaya en ese entorno. Muchas gracias. Bueno, creo que en esto vamos a estar prácticamente de acuerdo todos los grupos, porque todos los grupos aprobamos una ley en la que se recogía taxativamente una novedosa regulación que hasta ahora no había con respecto al tema del ejercicio profesional y sobre todo en contra del intrusismo. Y tendremos que trabajar entre todos, vosotros, todo el sector, federaciones, clubes y la dirección general futura que haya en las Cortes de en la Junta de Castilla y León, para regular sobre todo también lo que va a ser el procedimiento pues de infracción y de inspección, porque efectivamente aquí de lo que se trata es de poner, como he dicho al principio, los puntos sobre las IES sobre quién, cómo y de qué manera tiene que dar o tiene que impartir esas disciplinas. Has hablado del medio rural. Nosotros somos, yo creo que en eso, el único grupo parlamentario o el único grupo político que en su programa electoral recoge por primera vez una contratación específica para técnicos deportivos en el medio rural, para ampliar las miras de lo que es el deporte en el medio rural y para luchar contra la despoblación. Y se habla del medio rural. Yo vivo en un pueblo de 180 habitantes, donde gracias a la Diputación Provincial de Segovia y gracias a la Junta de Castilla y León, que colabora y participa en esos programas, tenemos un deporte escolar, y lo hacemos los sábados para que haya más niños. Y utilizan las pistas, y utilizan el río Duratón, y utilizan todo lo que tienen a su alcance, y les dan material deportivo para que puedan. Y no tengo colegio, y no tengo escuela, con lo cual soy un privilegiado que puedo dar deporte a mis niños sin tener ni siquiera escuela. Y con respecto al tema educativo, yo creo que ahí sí que nos tenemos que poner todos en fila de a una, porque esto tiene que ser un trabajo intenso con educación y con sanidad. Se ha hablado al principio de que el tema deportivo es un tema también de salud, y yo creo que no lo tenemos que olvidar, y creo que tiene que ser algo tan transversal que coja a todas estas consejerías fuerza, porque al final cuando se habla de salud y cuando se habla de educación quizás puede ser más potente a la hora de invertir en un tema como el deporte, y yo creo que entre las tres se puede hacer una simbiosis perfecta para poder agradar, en este caso, a las peticiones de vuestro colectivo. A perdonar, desde Ciudadanos sí tenemos una propuesta que es el monitor deportivo móvil precisamente para ir a dar clase a las zonas rurales, ¿vale? Eso estaba antes en una de las propuestas nuestras. Yo sí estoy sensibilizado con vosotros, a mí me encanta, yo he visto las 7 propuestas y es que yo pienso que es necesario. Lo que se ha hecho hasta hace poco, al que no tenía ni idea de nada, le poníamos a enseñar a los más pequeños. Y yo estoy en contra de eso. O sea, con los más pequeños, para alguien engancharle para algo, tiene que ser el más listo, el que más ha estudiado, el más inteligente, el que tiene más psicología, no al que no sabe nada. O sea, te aseguras de que ese niño lo deje, sea actividad física o sea de lo que sea. También porque lo he sufrido en mis hijos están en la universidad, afortunadamente, estudian física y arquitectura,
y ha sido a base de trabajo, ¿no? Pero yo cuando venía, por ejemplo, el segundo bachillerato, es horroroso. O sea, me estresan, bueno, me han estresado, es que no te puedes imaginar. Me estresaba más que a ellos, porque no tenía ni un respiro, ¿no? Para hacerlo. Hay que sacar nota porque quiero entrar en tal carrera y tal. Imagínate la nota de corte, ¿no? De la marinera. Y entonces, pues, me parece, vamos, súper importante el que hagan el deporte en segundo bachillerato. Y luego también hay una cosa, que ya que estamos en el tema, hay algo que me sorprende mucho hoy en día todavía, que en las clases de educación física, por ejemplo, se les haga un test de Cooper. Un test de Cooper. ¿Y quién hace un test de Cooper? ¿O quién aguanta un test de Cooper? Imagínate niños que pesan 90 kilos con 14 años, con 12, te aseguras de que no haga deporte en su vida. Eso está claro. Yo pienso que debería haber alternativas a eso, ¿no? A eso. Y luego, pues, lo mismo que hablamos, es la misma línea, es el magisterio, porque INEF, pues, son más años de estudio, pero es lo mismo que digo yo. El magisterio es una adaptación, ¿no? Una habilitación a hacer la educación física, y están trabajando con niños pequeños, ¿no? Con niños pequeños, es lo que hablamos. Yo pienso que debería de tener más preparación o más horas de estudio, ¿no? Para poder estar con esta, bueno, de Ciudadanos, es mi forma de ver este tema. Y yo estoy sensibilizado con vosotros, que debe de ser así. Pues comparto en general el diagnóstico y las propuestas. Un matiz en cuanto a el deseable desarrollo reglamentario de la ley. Nosotros desde Podemos, una de las enmiendas que hicimos al proyecto de ley, que no fue aceptada, era la de establecer un plazo máximo para el desarrollo reglamentario, que creemos que es una garantía para que la ley tenga un desarrollo reglamentario. En concreto, fijamos un plazo de 1 año y lamentablemente pues no se aceptó. Como anécdota sobre la importancia de desarrollar la ley, en la propia ley, en la ley actual, en la exposición de motivos, se dice que hay previsiones de la ley anterior, de la de 2003, que por diversas circunstancias, algunas de esas previsiones no han encontrado justificación real para su desarrollo y por lo tanto precisan de una revisión. Es decir, se reconoce que algunas cuestiones de la ley no se han desarrollado porque no eran importantes. Entonces, de ahí la importancia de que nos tomemos en serio el desarrollo reglamentario para que la ley no se convierta en papel mojado. Sobre la profesionalización, totalmente de acuerdo, su necesidad es obvia. Profesionalizar el personal técnico es una garantía de calidad de la actividad deportiva. Además, entendemos que hay que aprobar un estatuto del voluntario deportivo para delimitar esas figuras, ¿no? Para que no haya un uso fraudulento de la figura del voluntario. Y evidentemente el voluntario deportivo es muy importante, es fundamental. Hay muchas personas que quieren ser voluntarios deportivos, pero hay que delimitar esa figura de lo que es un personal que debe ser profesional, técnico, con todas las garantías. Y por último, totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de cooperar y que las instalaciones de las distintas administraciones estén vivas y sean utilizadas por otras administraciones y por la ciudadanía en general. Creo que habría que extender esa consideración en torno al deporte universitario, para que también las instalaciones de las propias universidades tengan esa vida. Y por lo demás, totalmente de acuerdo con las 7 propuestas de COLEF, en la medida de las dificultades también del ámbito competencial, pero totalmente de acuerdo. Son muy razonables y creo que tenemos que ponernos las pilas para darles cumplimiento. Bueno, pues por partes, ¿no? Con el tema de la ley del deporte, pues tenemos una ley aprobada, hay que hacer la reglamentación oportuna y la vigilancia oportuna. O sea, si no estaríamos haciendo dejación de funciones una vez que tenemos la ley aprobada y lo vamos a garantizar. Pero voy a pasar de las palabras a los hechos. Y ya el 3 de abril del año 2017, el Partido Socialista registró 2 proposiciones de ley, una para aumentar las horas de educación física en educación primaria, educación secundaria, incluir bachillerato y formación profesional. Por lo tanto, el compromiso ya lo adquirimos llevando esas reclamaciones que nos transmitió el propio COLEF a las Cortes de Castilla y León. Y si el próximo 26 de mayo los ciudadanos nos dan la suerte de gobernar esta comunidad, pues lo vamos a poner en práctica. Y también pusimos en otra proposición no de ley un programa educativo que también viene recogido, una propuesta del COLEF, en el que nosotros basamos también
digamos, el germen de lo que es el deporte escolar. Yo creo que tenemos grandísimos profesionales que son profesores de educación física y profesores de educación física en los centros rurales y urbanos de nuestra comunidad, a los que nos tenemos que apoyar para desarrollar este programa. Y ya metíamos en esa propuesta de las actividades extraescolares y del deporte escolar que todas las personas que realizaran esas tareas fueran titulados. O sea, nosotros ya lo propusimos en el 2017 y el compromiso está registrado en las Cortes de Castilla y León, por lo tanto, la garantía es que vamos a trabajar para que llegue a buen fin los compromisos que adquirimos en aquel momento. Bueno, Hay que hacer un seguimiento y se pone en la ley hacer este seguimiento y con el tema de los agentes de desarrollo y demás, lo voy a unir a una propuesta que he lanzado en la primera intervención, que es el tema de la receta deportiva. Porque la receta deportiva ya se está haciendo en otras comunidades autónomas. Yo, por ejemplo, conozco el caso de Madrid, que ahí tiene que ser una colaboración interinstitucional entre ayuntamientos, comunidades autónomas y demás. Y no únicamente esa receta deportiva, y me parece muy bien lo que has añadido, no únicamente esa receta deportiva en el ámbito de mejora de la salud y como tratamiento, sino también como una manera de cohesión social y de inclusión, porque ahí el modelo que conocemos lo incluye educación, sanidad y bienestar social. Y a través de esas tres consejerías se hace este tema de la receta deportiva, que lo que se intenta es pues recetar deporte tanto para las dolencias de la salud como para las dolencias sociales. Y entonces es por ahí por donde queremos tirar y poner en marcha este planteamiento, que en otros sitios está funcionando bien y que tiene que ser, por supuesto, en colaboración también con el Colegio de Licenciados y con todos los agentes, ¿no?, que están en el territorio. Por lo tanto, nos parece fundamental. Y con el tema de la formación, dos propuestas fundamentales. La formación de técnicos, directivos y gestores de entidades deportivas, una formación específica por parte de la Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, ¿no?, la regulación, que lo he comentado ya en alguna otra intervención anterior, de las enseñanzas de régimen especial en coordinación con las federaciones deportivas para poner esas titulaciones también encima de la mesa y que tengamos también esa formación. Sí, muy brevemente. En cuanto a la primera consideración sobre las instalaciones, la ley prevé un mapa de instalaciones que hay que llevar a cabo, con lo cual se trata de cumplir una previsión legal. Totalmente de acuerdo. Además, creemos que habría que darle difusión a ese mapa de instalaciones deportivas a través de una página web, de un portal web que centralice todas las instalaciones para que sean accesibles al público. En cuanto a la formación, fundamental. La formación es garantía de calidad de la actividad deportiva y es fundamental que esa formación venga acompañada de financiación, porque muchas veces pedimos milagros a las distintas federaciones y a los distintos clubes deportivos. Por lo tanto, planes específicos de formación con la correspondiente financiación. Además, creemos que es fundamental que haya formación específica en igualdad de género y en perspectiva de género. Creemos que es muy importante. Y por último, cuando se hagan contratos públicos, cuando sean realmente necesarios, es importante que en los pliegos se incluya la necesidad y la exigencia de cualificación del personal que empleen las distintas empresas y además la previsión expresa de cursos formativos. Muchas gracias. Repetir muchas veces lo mismo, ¿no? En la nueva ley viene configurada hasta hacer un plan de instalaciones y bueno, yo pienso que bueno, ahí está la figura también del director de instalaciones, ¿no?, que tienes que ser un licenciado y entonces hay titulaciones que puedes, dependiendo del deporte que sea, tiene que ser una titulación específica de las federaciones, ¿no?, o tramitadas a través del Consejo Superior de Deportes, ¿no?, como el técnico superior, ¿no?, en la modalidad deportiva. Yo pienso que las instalaciones, lo primero que había que hacer es hacer una inversión, como he dicho antes, para incluir a la gente que tenga acceso, por ejemplo, a gente con minusvalía o lo que nos estabas hablando de igualdad también, ¿no? Y bueno, pues la tarjeta sanitaria, pues son cosas también que es necesario, o sea, incluir que aquí tenemos la suerte de que tenemos un centro regional de medicina deportiva, que la verdad que lo utiliza muchísima gente, tanto que son deportistas de alto nivel como no lo son, ¿no? Entonces van también los chicos jóvenes. Y bueno, pues eso yo pienso que está todo más o menos dicho y a la hora de hacer eventos, pues bueno, hay muchas
diferencia de eventos, ¿no? Hablamos de estadios de fútbol, por ejemplo, y hablamos de hacer una ruta por ahí, por la montaña de esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Orientación, ¿no? Una competición de orientación, o sea que yo pienso que tenemos que dar cabida a todo. Bueno, el apoyo a la formación es indudable. Muchos años lleva ya haciéndose formación, incluso se han incrementado los presupuestos en formación en los últimos años y siempre desde el punto de vista cuantitativo lo que se ha permitido dentro del presupuesto de la Junta de Castilla y León, pero sí se fija el Partido Popular un plan ambicioso de formación para árbitros, para jueces, para todo el personal que esté dedicado al mundo del deporte. Con respecto al tema de las instalaciones deportivas, creo que ya lo hemos dejado claro todos los grupos, y con el tema de la seguridad, pues yo creo que el ruego se puede convertir, yo creo que en algo perfectamente factible, porque la ley yo creo que recoge todos y cada uno de los puntos que se están tratando aquí y quedan explícitamente muy claros, y los que no han quedado tan claros era porque se tenía que esperar a ese desarrollo reglamentario que incluso efectivamente no se fijó porque había algunos puntos que se tardarían más que nada porque tiene que ser un trabajo de todos. Yo abogo al consenso, esto no es de una parte de la Junta de Castilla y León, ni de una parte de un partido político, esto es de todo el sector del deporte, y a lo mejor se tardaba más, pero por ejemplo concretamente con el tema de las cualificaciones, incluso la Junta de Castilla y León ya va a poner en marcha 4 centros por la comunidad autónoma para dar esa posibilidad de formación, y para que cuanto antes se pueda hacer el reglamento en el tema técnico, con lo cual yo creo que la apuesta del Partido Popular en esto es innegable. Bueno, pues yo creo que voy a decir casi prácticamente lo mismo, ¿no? Con las normas de seguridad es evidentemente necesario. Con respecto a la formación, sí que es verdad que es lo de la garantía de calidad, y yo sí que pediría que la financiación sea pública. Lo que no podemos es pedir formación, y al final acabamos con 50 millones de formaciones y sin concretar nada. Puedo poner un caso específico. Yo soy monitor de atletismo, entrenador de clubes, entrenador nacional de primero, entrenador de segundo, pero ahora no me sirve de nada. La Federación Española ha sacado otros 2 nuevos cursos para que tú puedas ser entrenador. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber también una financiación pública y que llegue a un consenso entre lo que es las autonómicas, las locales y las federaciones. Entonces, ahí también ayudaríamos a la formación a los jóvenes. Muchas gracias. El Partido Popular lleva claramente en su programa una bajada de la tarifa de autónomos y concretamente en Castilla y León una tarifa plana de 50 euros para los municipios de menos de 5.000 habitantes durante 2 años y para los de menos de 20.000 habitantes para otros 2 años, y en el caso de las grandes ciudades para los menos de 30 años. O sea, el apoyo al autónomo creo que está más que explicitado y explicado en nuestro programa electoral. Hablas con un autónomo, con lo cual creo que no puedo dar más ejemplo de ello. Y has hablado de los falsos autónomos. Es un tema que desde incluso la agencia tributaria se está atacando ahora mucho, y con la nueva normativa de las firmas, control horario y tal, era una de las bases por las que la Unión Europea decía que había que poner el control horario en las empresas. Yo ahí estoy un poco en contra, sobre todo porque está siendo un quebradero de cabeza para muchos autónomos que tienen empresas y gente contratada legalmente. Y está siendo un quebradero de cabeza que esperemos que, bueno, pues se derogue, sobre todo para algunos que les va a ser muy difícil el poderlo aplicar. Yo voy a ser muy breve. ¿Lo ves por no hablar? Primero te salto. Nada, no te preocupes. Nada, yo simplemente sí que es verdad que es un problema lo de los falsos autónomos y que la cuota es bastante cara en España, pero yo creo que, aparte, los autónomos no, pero de los falsos autónomos es un problema de educación. Que a mí me sorprende esto de que intento robarme, pero es que él realmente me roba a mí. Entonces sí que es verdad que si todos tirásemos en el mismo carro, no tendríamos que
que llamar esto de falsos autónomos. Me refiero a que si, por ejemplo, el señor que está en un gimnasio contrata a la persona que tiene pues, durante todas las horas y no paga las horas extras y demás, porque Sarrión ha dicho que tiene contabilizadas que son 30.000 horas de horas extras que no se pagan en Castilla y León. Entonces esos son muchos puestos de trabajo, tanto por nómina como autónomos. Entonces, claro, ahí yo creo que debemos de incidir en educación y que sobre todo estas horas extras que no se hacen, pues sí, se dan muchos más puestos de trabajo. Ya están. Yo creo que más brevedad. Hombre, yo creo que estamos de acuerdo en que, por supuesto, desde Ciudadanos lo que queremos es que la gente, cuando le contrata en un trabajo, sea un autónomo que está invirtiendo su dinero, ¿no? Pues, hombre, lo normal es que la gente tenga títulos, ¿no? Que tenga un título para poder trabajar. Porque muchas veces, claro, a ver cómo se puede atajar eso. Es complicado, bueno, pues con inspecciones de trabajo, pienso yo, ¿no? Nosotros, una de las propuestas nuestras desde Ciudadanos es la gente que está en el medio rural, por ejemplo, ayudas a vuestra gente, ¿no? Lo que es autónomos, y luego, pues, por ejemplo, a la gente, para que no haya despoblación también, es rebajarles el IRPF un 60%. Entonces son medidas que nosotros estamos proponiendo. Y dar medios también a la gente para que, bueno, los autónomos pues se implanten en zonas rurales, ¿no? Precisamente para activar la economía. Bueno, la cuestión de los falsos autónomos es prioritaria para Podemos. Yo mismo he sido falso autónomo y sí que me gustaría añadir que para combatirla, además de inspección de trabajo, hace falta una inspección también de las cooperativas, porque las cooperativas evidentemente son una figura esencial para el tejido económico, para el desarrollo económico, pero se están utilizando de manera fraudulenta algunas cooperativas para encubrir situaciones de contratos por cuenta ajena, con lo cual hay que reforzar esa inspección de los falsos autónomos también en materia de cooperativas. Y en cuanto a propuestas de apoyo a los autónomos, creo que es fundamental trabajar en avanzar sobre administración electrónica y en descarga burocrática para los autónomos. Y en el medio rural, además de las bonificaciones fiscales, es necesario que llegue Internet a los pueblos para que además esos autónomos puedan desempeñarse en el medio rural. Bueno, pues estaba buscando el dato, ¿no? Porque alguna otra organización también lo ha comentado en algún otro foro y según el propio informe de la Inspección de Trabajo, en el último año se han incrementado las inspecciones de trabajo. Es verdad, en Castilla y León ha habido muchas más inspecciones que en el resto de comunidades autónomas, pero también se han detectado miles de falsos autónomos que se han puesto infracciones a la empresa y se está regulando esa situación. Y esto ha sido en los últimos meses. Se ha puesto manos a la obra por parte de la Inspección de Trabajo dentro de la competencia, digamos, de la vigilancia del falso autónomo, que al final es una competencia estatal más que una competencia autonómica. Si ya bajamos a competencias autonómicas y a propuestas autonómicas, nosotros tenemos en el programa electoral bonificaciones fiscales a los autónomos y bonificaciones fiscales o ayudas equivalentes a los autónomos que se instalen en el medio rural. Es verdad que un autónomo es más complicado el poner en marcha su negocio en un medio rural. Por lo tanto, creemos importante darle esas bonificaciones fiscales o esas ayudas equivalentes, dependiendo el método que podamos ver más convincente en cada caso. Un programa de relevo generacional es importantísimo en el medio rural y sobre todo en el sector de los autónomos, ese relevo generacional. Y por último, una ley del trabajo autónomo y de la segunda oportunidad, para regular tanto el trabajo autónomo como dar una segunda oportunidad a esas personas que han querido emprender y por alguna razón pues no han tenido la suerte de que su negocio saliera adelante. Por lo tanto, creemos también en esa segunda oportunidad. Bueno, pues vamos con la última intervención de los organizadores, que corresponde a Gerardo García Laguero, que es presidente. El compromiso de diálogo del Partido Socialista siempre
ha sido hablar, ¿no?, con todos los colectivos y el organizar, y van dentro de las propuestas de que muchas tienen que ir en coordinación con los agentes deportivos. Yo creo que por mucho que la Junta de Castilla y León queramos poner en marcha medidas para fomentar el deporte, para, al final, los agentes deportivos, los que estáis en el territorio, los que estáis, sois los protagonistas y tenéis que seguir siendo, ¿no?, junto con los padres y las madres que llevan a sus niños y a sus niñas a las actividades extraescolares, junto a los técnicos, junto a los entrenadores. Hay una masa de deporte que sin ella no podríamos poner en marcha el motor del deporte, ¿no? Y yo creo que el diálogo y la participación es necesaria, y más porque al final hemos hecho una ley, pero yo creo que donde está realmente, y permitirme la palabra, la chicha de la ley es en el desarrollo de la misma, porque yo creo que la anterior ley del deporte estaba muy obsoleta, pero el mayor problema de la anterior ley del deporte es que no se desarrolló y que muchas de las cosas que tenía puestas en la ley no se cumplieron, porque si no, igual muchas más cosas de deporte se podrían haber hecho en esta comunidad. Y la verdad que no me compete a mí decir dónde va a estar el deporte, ¿no?, porque si por mí fuera lo tendría claro, pero le compete al presidente de la Junta, a Luis Tudanca, y claro, en el caso de mi partido, pero lo que sí te voy a poner un ejemplo, y te voy a decir que la única vez que el deporte ha pertenecido a una presidencia fue con el gobierno de Zapatero, donde la Secretaría de Estado del Deporte dependió directamente de presidencia del gobierno. No, pues no sé, es que alguien había dicho que qué hizo, ¿no? Pues, vale, es que no, sí, podemos debatir sobre Lisabeski, ¿eh? Para mí ha sido uno de los mejores secretarios de Estado del deporte, y yo creo que también para muchas federaciones deportivas que me han comentado, pero bueno, eso yo creo que en otra ocasión. Por parte de Podemos, ese compromiso de diálogo, también ese compromiso de financiación, y además para poder luego exigir rendición de cuentas, ¿no?, porque para exigir hay que dar lo primero. Yo creo que ese compromiso de diálogo, de cooperación y de financiación existe por parte de Podemos. En cuanto a la ubicación o la asignación de una eventual Consejería o Dirección General de Deportes, yo creo que el próximo gobierno va a ser un gobierno de coalición. Yo creo que por lo que se está viendo, sea en el sentido progresista o conservador, va a ser un gobierno de coalición, y sería precipitado hablar de una estructura cuando no se ha producido ese pacto. Lo que sí yo creo que se puede proponer es una comisión en las Cortes de Castilla y León. Creo que eso revitalizaría mucho el deporte en Castilla y León, porque yo creo que en esta materia los partidos sí somos capaces de cooperar, y una comisión en el Parlamento tiene esa capacidad de control y también de impulso político. Por lo tanto, ese compromiso por parte de Podemos es que haya una comisión permanente en las Cortes de Castilla y León para el deporte. Y luego, en función del gobierno que se pacte en Castilla y León, pues ya habrá que negociar esa estructura, pero desde luego el compromiso, yo creo que además por parte de todos, de apoyo al deporte. Bueno, ¿qué te voy a decir? Si yo he mamado las federaciones, entonces es una entidad imprescindible, lo refleja además la nueva ley del deporte, sois imprescindibles en la comunidad, ¿no?, en el deporte, o sea, el deporte federado, para organizar competiciones, escuelas, lo que son regionales de edad, centros de tecnificación, si es que, a ver, todo lo reglado es vuestro, o sea que tenemos que contar sí o sí. Yo creo que sois una figura imprescindible, ¿no? Hay una parte también que es un compromiso vuestro con nosotros, que es el buen gobierno, ¿no? Y bueno, estar en todo momento en contacto, si es que no hay otra forma de... Yo pienso que hay que hacer las cosas mejor en cuestión de titulaciones, porque la verdad es que también ha habido momentos de... como sabéis, hay elecciones cada 4 años, ¿no? Y muchas veces en algunos lugares pues también si hace falta 10 técnicos, se hacen 10 técnicos, sea de la forma que sea, y eso tampoco está bien, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer las cosas mejor. Las federaciones son imprescindibles. Tenemos que estar todos para... yo creo que tenemos que estar sincronizados, vosotros también con los ayuntamientos. Hoy en día el deporte ha cambiado mucho, la actividad física, con gente que no está federada también y que no tiene por qué estar federada, pero se organizan eventos. Entonces yo pienso que es un trabajo de todos y debemos, pienso yo,
por supuesto, contaría de Ciudadanos, contamos con las federaciones sí o sí. Bueno, creo que durante el desarrollo de la ley habéis tenido la oportunidad de ver que el compromiso está ahí. Creo que todos vosotros habéis podido participar de la misma, habéis hecho aportaciones incluso antes de que el documento llegara a las propias Cortes de Castilla y León para su debate y posterior aprobación, con lo cual yo creo que eso está ya más que descontado y demostrado. En cuanto al tema de las titulaciones, incluso por hacer un guiño también a las propias federaciones, se recoge en posibles excepcionalidades a la hora de las titulaciones, bueno, pues porque efectivamente se va a crear el régimen del voluntariado, es primordial para vosotros y vosotros también vais a ser las encargadas muchas veces de hacer las titulaciones más específicas, porque claro, sois los que sabéis qué demanda hay y qué oferta existe, y entonces es algo fundamental. Y luego también tenéis que estar a la hora, junto con COLEF, en este caso, a la hora de hacer la reglamentación. Porque claro, al final vosotros sois parte del engranaje y eso se ha visto durante el comienzo de la redacción de la ley y durante la consecución de la misma, con lo cual ahora que la finalización es la reglamentación, que esperemos que en un año en tema de las titulaciones se pueda reglamentar y poner encima de la mesa con esos 4 centros que ya va a poner en marcha y que esperemos que progresivamente sean más, yo creo que la demostración se demuestra andando. Antes yo me reía cuando decían, es que en el medio rural hay que poner efectivamente nuevas tecnologías, claro, pero es que si nos quitan 300 millones de euros de los presupuestos para ADSL en el medio rural, pues no podemos invertir si les quitan de golpe y porrazo, que es lo que ha ocurrido en los últimos presupuestos del Estado, por ejemplo. Y no quiero entrar en chascos políticos, pero claro, es que parece que no se acuerda la gente de lo que hace y tira la piedra y esconde la otra mano. Entonces, con lo bien que pero pues sí, porque yo soy un maestro rural y en colegios que Castilla y León no hay wifi claro, ni nada, pero bueno. Bueno, Gerardo, yo la verdad que yo pienso que en Valladolid sí que se ha mejorado el deporte, sobre todo en estos 4 años con Alberto Bustos en la Concejalía de Deporte. Yo creo que se han hecho más. Yo, por ejemplo, la media maratón que este año me animé a participar, vi un ambiente que fue increíble. Luego, creo que, como bien ha dicho José María, tiene que ser recíproco entre las federaciones, las autonomías y los ayuntamientos. Mi compromiso, pues mira, a mí me gusta, por ejemplo, yo soy muy friki del deporte también y me gusta mucho Aspire. ¿Sabéis lo que es? Yo tengo a uno de mis mejores amigos que se llama Daniel Martínez Silván, algunos lo conocemos, y es el jefe de fisioterapeutas de Aspire. Para mí el centro deportivo más grande del mundo. No digo de Europa, no, digo del mundo. Allí se entrenan los mejores deportistas y entrenan a niños de primaria hasta secundaria, que luego ya se van y se tecnifica. Entonces, a mí me gustaría, sí, pero vamos, en España los datos que he sacado de un informe es que son 120 millones de euros, están por debajo de la media de los países europeos. Si subiésemos esos, a mí me gustaría que en Castilla y León, ojalá, tuviéramos un Aspire. Yo me traería a mi amigo Daniel para aquí. Entonces, compromiso lo tienes. Ojalá saquemos nosotros 15 procuradores, que son como Sarrión, que os darían guerra. Así que muchas gracias.